Hola, hoy vamos a continuar con un tema que realmente va a ser un tanto teórico nada más. Hoy no van a resolver ningún ejercicio, así que relájense un poco. Nuestro tema será estructura y propiedades de las sustancias. Los materiales que nos rodean están hechos de diferentes sustancias y sus propiedades dependen de su composición y de la estructura de las partículas que las componen. Bueno, hablaremos un poco acerca de la geometría molecular. El tipo de átomos que se combinan para formar una molécula y la manera en la que se enlazan determina la geometría de la partícula, es decir, la forma en que adquiere, por ejemplo. Las moléculas de dióxido de carbono están compuestas por un átomo de carbono unido mediante enlaces dobles a dos átomos de oxígeno organizados en una línea. Se dice entonces que la molécula tiene geometría lineal. Pues aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso del primer dibujo, estamos representando la unión del hidrógeno, el carbono y el nitrógeno a través de una estructura lineal. Vemos aquí de qué forma se están uniendo los átomos. Pero además de la lineal tenemos diferentes tipos. Tenemos aquí, por ejemplo, una trigonal plana, en donde tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, y es la forma en cómo se van uniendo. Entonces, de esta manera van formando la geometría en las moléculas. Aquí tenemos, por ejemplo, una angular entre átomos de oxígeno. Pero no todas las moléculas compuestas por tres átomos son lineales. Las moléculas de agua, por ejemplo, poseen una geometría plana angular debido a repulsiones entre los electrones de valencia en el átomo de oxígeno central y los átomos de hidrógeno que lo rodean. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se estructura una geometría tetraédrica. Tenemos una piramidal y tenemos la angular, la que hablamos hace un momento, de cómo es que se une el oxígeno con los átomos de hidrógeno. La forma en cómo se estructuran, de cómo se acomodan, está determinando la geometría de cada una de las moléculas. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la polaridad molecular. El análisis de cómo los electrones de valencia se distribuyen entre los átomos de las moléculas permite clasificarlas en dos grandes grupos. En algunas moléculas la carga eléctrica se distribuye de manera uniforme entre los átomos. Este tipo de moléculas se denominan no polares, y las moléculas en las que la carga eléctrica no está distribuida de manera uniforme se conocen como moléculas polares. Bien, pues la polaridad de una molécula, o sea, si es polar o no polar, depende de los átomos que la constituyen, de cómo se enlazan entre sí y de la geometría de la molécula. Cuando las moléculas están formadas solo por dos átomos, la decisión de si son o no polares es más o menos sencilla. Si los átomos tienen la misma electronegatividad, la molécula no será polar. Pero si su electronegatividad es distinta, la molécula es polar, porque los electrones no se distribuyen de manera uniforme entre los dos átomos. Recuerden que la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de atraer con más fuerza a otros átomos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo los átomos de cloro, de una manera lineal, tienen obviamente una polaridad equivalente, ¿no? Su electronegatividad no cambia, por eso es que se mantienen en una estructura lineal. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el cloro, que es más electronegativo, jala con más fuerza los átomos de hidrógeno. De igual manera acá el cloro, como por ser más electronegativo, recuerden que en la tabla periódica la electronegatividad va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, de acuerdo a su posición, estamos viendo cuál jala más a cuál. En este caso, obviamente, el cloro está jalando más al sodio. Bien, hablando un poco acerca de las fuerzas intermoleculares, diremos que las moléculas que conforman las sustancias están compuestas por protones y electrones con carga eléctrica. Por tanto, cuando una molécula se acerca a otra, los electrones de una de estas partículas pueden ser atraídos por los protones de la otra molécula y viceversa. Esto causa interacciones atractivas entre las moléculas
a las que se denominan fuerzas intermoleculares, ¿sí? Estas interacciones atractivas con frecuencia se representan con líneas delgadas, punteadas entre moléculas. Las fuerzas intermoleculares son responsables de que en materiales sólidos y líquidos las moléculas se mantengan juntas, ¿sí? La magnitud de las fuerzas intermoleculares dependen del número de protones y electrones presentes en las moléculas que interaccionan. En general, la magnitud de las fuerzas intermoleculares se incrementa con la cantidad de átomos en las moléculas, o sea, su tamaño. Así sucede porque entre más partículas con carga eléctrica formen una molécula, más probable será que las cargas con signo opuesto en moléculas cercanas se atraigan unas a otras. La polaridad de las moléculas también determina la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Ese tipo de fuerzas entre moléculas polares es mayor que entre moléculas no polares de tamaño similar. Y aquí tenemos algunos ejemplos, cómo es que se reorganizan los átomos dependiendo el estado de agregación. Si vemos aquí, por ejemplo, como en los sólidos dice que hay poco desorden de moléculas en contacto, normalmente establecen un orden, están unidas a distancias parecidas, ¿vale? A diferencia de los líquidos, que aquí dice hay un desorden moderado de moléculas, se empiezan a mover, tiene un poco más de espacio entre ellas, el movimiento empieza a ser un poquito más irregular. Y en los gases dice que hay un gran desorden de moléculas, normalmente las moléculas chocan de un lado para otro, es la diferencia que se encuentra entre el movimiento de los átomos dependiendo el estado de agregación. Bien, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que cambia en una reacción química. Las reacciones químicas son procesos en los que se producen diferentes cambios. Algunos son visibles a simple vista, mientras que otros son más difíciles de detectar porque ocurren a nivel nanoscópico, o sea, muy, muy pequeño. Por supuesto, uno de los cambios característicos de las reacciones químicas es que los reactivos se consumen en el sistema y se forman otros productos, como hemos visto en las ecuaciones químicas que han realizado, porque los átomos que integran las partículas de los reactivos se recombinan en las nuevas partículas de los productos. Por tanto, un aspecto que se modifica en una reacción es la composición química del sistema, ¿sí? Normalmente se establece pues en una reacción química pues va a haber una transformación de quizás de los componentes, pero en sí la cantidad de átomos se van manteniendo. Nos dice aquí la diapositiva que es lo que existe. Entonces una reacción química y una liberación de gas, o sea, se forman burbujas dependiendo lo que estés combinando. Hay cambio en color, ¿sí? Estamos hablando de qué es lo que está cambiando, color y sabor. Se forman precipitados, que significa que se van al fondo del recipiente dependiendo las características del material que estás usando. Hay variación en la temperatura del sistema, puede ser que se caliente, puede ser que se enfríe, ¿no? O sea, es decir, hay un cambio térmico. Entonces, sí hay cambios en cuanto a la estructura, podríamos ser, pero no así en cuanto a la cantidad de átomos. Como hemos visto en las fórmulas químicas, lo que hay en los reactivos hay en los productos en cuanto nos estamos refiriendo a la cantidad de átomos. Ahora bien, ¿qué se conserva en una reacción química? Durante una reacción química, el número de átomos de cada elemento que participa en el proceso debe ser el mismo antes y después de la reacción, dado que los átomos solo se reorganizan en nuevas partículas, pero no se crean ni se destruyen. Ok, aquí vemos en la diapositiva entonces, como hemos visto en nuestras ecuaciones, del lado izquierdo tenemos a los reactivos, a un lado de la flecha, tenemos aquí el ácido clorhídrico que va a combinarse con el hidróxido de sodio, pero si se dan cuenta, ya en los productos se mantienen los mismos átomos. Tenemos aquí tenemos sodio acá de este lado, tenemos cloro aquí, tenemos cloro acá, hidrógenos, misma cantidad de hidrógenos, y oxígeno igualmente. Es decir, sí hay un intercambio, hay reorganización, pero la cantidad de átomos se mantiene. ¿Okay? Hablemos un poco acerca de la conservación de la materia. Cuando una reacción química se realiza en un recipiente cerrado, del que los átomos no pueden escapar, es de esperar que la masa total del sistema no se modifique durante el proceso. Si el sistema es cerrado y nada puede escapar, la masa total
debe conservar aún cuando los átomos se reacomoden. O sea, se conserva esta cantidad y forma nuevas sustancias con distintos estados de agregación. Si la reacción química se efectúa en un sistema abierto, es posible que la masa antes y después de esta reacción sea distinta, porque algunas partículas pueden escapar del sistema o incorporarse a él. Pero bueno, mientras sea un sistema cerrado, la cantidad de gases que, digamos, escapen aquí, se queda aquí. Si nosotros pesáramos solamente este matraz RMN con la sustancia y después le ponemos lo que llamamos, le ponemos el globo, disipa sus gases, los mantiene ahí, el peso es el mismo, porque como dice nuestro enunciado, se conserva la materia. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esta ley de Lavoisier. El punto aquí es observar cómo del inicio de la reacción, si es un sistema cerrado, los gases se mantienen aquí y el peso solo de este recipiente sellado, antes de que empiece a hacer la efervescencia, va a ser el mismo junto ya con el globo ahí. No hay cambio, se mantiene la masa. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, distintos filósofos y científicos han propuesto que la materia que nos rodea se conserva durante los cambios o transformaciones. El filósofo griego Anaxágoras estableció que nada se creaba o destruía, solo se combinaba y se separaba. Demócrito, por ejemplo, postuló que toda la materia se constituía por pequeñas partículas o átomos inmutables e indestructibles. Estas ideas se transmitieron de una generación a otra, de filósofos y de una a otra cultura durante siglos, sin que cambiaran significativamente. Fue hasta el siglo XVIII que los científicos de Occidente reconocieron y verificaron en forma convincente lo que hoy conocemos como ley de la conservación de la materia, aunque muchos estudiosos contribuyeron a este logro al aportar novedosos experimentos y proponer valiosas ideas. El trabajo del químico francés Lavoisier fue decisivo, no solo porque demostró que la manera contundente de la validez de este principio, sino porque revolucionó las ideas y métodos de trabajo de los químicos. Aquí vemos una imagen de estos filósofos que han aportado a la química grandes ideas. ¿Sí? Tenemos a Anaxágoras, a Demócrito y Lavoisier, con el que vamos a cerrar ahorita. Bien, los científicos de la época de Lavoisier observaron que diversas transformaciones químicas producen gases que escapaban de sus recipientes. En 1777, después de múltiples experimentos, Lavoisier concluyó que, sin lugar a dudas, la masa que los metales ganaban al calentarlos en presencia de aire era igual a la masa que el aire perdía cuando se calentaban. En 1789 publicó el Tratado Elemental de Química, que incluía una ley general denominada de la conservación de la masa, la cual establecía que nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Lavoisier, como Isaac Newton, consideraba que la masa de las sustancias era una medida directa de la cantidad de materia presentes en ellas. Por eso, los resultados se conocen como ley de la conservación de la materia o de la masa. Aquí vemos pues en nuestra diapositiva este principio de la conservación que establecía Lavoisier, y nos dice que los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico. Una reacción química simplemente cambia la forma en que los átomos se agrupan. Y efectivamente aquí vemos en nuestra molécula de agua cómo nuestros átomos de hidrógeno se van a unir al oxígeno para formar la molécula. No hay una pérdida, simplemente hay como una reorganización en donde los materiales, como dice nuestra ley, se conservan, no se destruyen, ¿sí? Solo se transforman, no hay pérdida de los materiales. Como ustedes vieron en sus fórmulas o ecuaciones químicas que balancearon, lo que tenían del lado izquierdo de la flecha en los reactivos, lo tenían también del lado de los productos, ¿sí? Dice entonces que antes y después de la reacción existen los mismos átomos, no hay cambio en la cantidad de materia. Así es de que simplemente entender cómo es que se reorganizan los átomos, se reacomodan, pero básicamente se están manteniendo, ¿no? Sus características pueden cambiar, pero la cantidad de átomos del lado de los reactivos
y de dado de los productos siempre se va a mantener. Bueno, como les comenté, era una clase realmente teórica. Esta vez no hay nada que resolver de ejercicios, así de que pues, nos vemos para la próxima.